Bueno, en este video vamos a demostrar el teorema de la probabilidad total. Pero antes de demostrar el teorema, lo que vamos a definir es lo que es la partición del espacio muestral. Se dice que B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n, que son sucesos, forman una partición del espacio muestral E cuando cumplen las siguientes condiciones. La primera condición dice que B sub i interceptado B sub j es igual al vacío para todo i distinto de j. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si a estos sucesos los tomamos de a 2 y hacemos la intersección, eso me da vacío. Es decir, que si hacemos por ejemplo B sub 1 interceptado B sub 2 me va a dar vacío. Si agarro, no sé, el B sub 3 con el B sub 5 y hago la intersección me va a dar vacío. Es decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos estos sucesos son conjuntos disjuntos, es decir, su intersección es vacía, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la primera parte. La segunda condición dice que B sub i es distinto del vacío para todo i mayor o igual que 1 y menor o igual que n. ¿Qué quiere decir esta segunda condición? Quiere decir que cada uno de estos sucesos, cada uno de estos conjuntos, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n, tienen elementos, no es vacío. Eso está diciendo nada más. O sea que son conjuntos que tienen elementos. Y la última condición, ¿sí? La última condición dice que B sub 1 unión B sub 2 unión B sub 3 unión B sub n me da E. O sea, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo que si yo hago la unión de todos esos conjuntos me da como resultado el espacio muestral. Entonces, si cumple estas tres condiciones, es decir, que si yo agarro los sucesos 2 a 2 y hago la intersección me da vacío, que cada uno de los sucesos tiene elementos, y si hago la unión de todos esos sucesos me da el espacio muestral, si cumple esas tres condiciones, entonces podemos decir que estos sucesos forman una partición del espacio muestral, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a demostrar el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total dice lo siguiente, dice que si... Fíjense que la hipótesis es lo mismo que la anterior, o sea, dice que si B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n forman una partición del espacio muestral de un experimento aleatorio y A es un suceso cualquiera del experimento, entonces la probabilidad total del suceso A es todo esto que tenemos acá. La probabilidad de A es igual a la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 1 por la probabilidad de B sub 1 más la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 2 por la probabilidad de B sub 2 más la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 3 por la probabilidad de B sub 3 más, bueno, puntos suspensivos, más la probabilidad de A si previamente ocurre B sub n por la probabilidad de B sub n, ¿sí? Entonces, como B1, B2, B3, Bn forman una partición del espacio muestral, cumplen las tres condiciones que dijimos antes, ¿sí? Entonces vamos a hacer una representación gráfica de la situación, es decir, tenemos el espacio muestral que es el rectángulo. A este espacio muestral lo podemos dividir en estos sucesos B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n, ¿sí? Acá iría unos puntos suspensivos. B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n, ¿sí? Y si nos fijamos bien, acá tenemos un suceso cualquiera A, que es el que está marcado en azul. Entonces lo que se hace, ¿sí? Lo que se hace es escribir a A, ¿sí? Como la unión de sucesos que sean mutuamente excluyentes. Entonces lo que vamos a hacer es escribir a A como la unión de todas estas partecitas, es decir, esta parte, ¿sí? La vamos a unir con esta partecita, ¿sí? Unido con esta partecita, la vamos a unir con esta parte también, y por último con esta parte de acá. Es decir, escribimos a A como la unión de estos sucesos, de estas partecitas que van a ser mutuamente excluyentes. Ahora bien, por ejemplo, ¿quién sería esta primera partecita de acá? Bueno, esta parte de acá se obtiene al intersectar A con B sub 1. B sub 1, ¿sí? B sub 1 es esto. B sub 1 es todo esto. Todo esto es B sub 1. ¿Sí? B sub 2 es todo esto. B sub 3 es todo esto. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, que si yo intersecto, si yo hago la intersección de A con B sub 1, me va a dar esta partecita de acá. Esta parte de acá sería la intersección de A con B sub 2. Esta parte de acá sería la intersección de A con B sub 3. Y así sucesivamente. Esta partecita de acá sería la intersección de A con B sub n. Entonces lo que hacemos es escribir a A como
la unión de todas estas partecitas, es decir, A interceptado B sub 1, unión A interceptado B sub 2, unión A interceptado B sub 3, unión A interceptado B sub n, ¿sí? Luego lo que hacemos es, en el segundo paso, es aplicar la probabilidad a ambos miembros, o sea que nos quedaría de esta manera, que la probabilidad de A es la probabilidad de la unión de todos estos sucesos, ¿sí? Y claro, como cada uno de estos sucesos dijimos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, cada uno de estos sucesos son mutuamente excluyentes porque son conjuntos disjuntos, es decir, la intersección entre ellos, si las tomamos de a dos, es vacío. Entonces podemos aplicar la propiedad o el axioma 3 que habíamos visto en otro video. Entonces, si yo tengo la probabilidad de la unión de sucesos que son mutuamente excluyentes, eso es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Por lo tanto, me va a quedar que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A interceptado B sub 1 más la probabilidad de A interceptado B sub 2 más la probabilidad de A interceptado B sub 3 más la probabilidad de A interceptado B sub n. Ahora miremos lo siguiente. Nos vamos acá. Nosotros sabemos por la definición de probabilidad condicional que si yo tengo la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 1, eso es la probabilidad de A interceptado B sub 1 dividido la probabilidad de B sub 1. Como la probabilidad de B sub 1 es un número que es distinto de 0, ¿sí? Porque está dividiendo y tiene que ser sí o sí distinto de 0, podemos pasar esto multiplicando a la otra parte. Entonces me va a quedar que la probabilidad de A interceptado B sub 1 es igual a la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 1 por la probabilidad de B sub 1. Lo mismo podemos hacer para la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 2, es exactamente lo mismo. Se obtiene de la misma manera, se obtiene esto. Y lo mismo podemos hacer para la probabilidad de A si previamente ocurre B sub n. Por la definición de probabilidad condicional da esta expresión que está acá. Y bueno, si acá lo pasamos multiplicando a la otra parte, me quedaría esta expresión que tenemos acá. Entonces fíjense que yo acá tengo la probabilidad de A interceptado B sub 1. Pero por esto que acabamos de mostrar acá, esto es igual a la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 1 por la probabilidad de B sub 1. Yo acá tengo la probabilidad de A interceptado B sub 2. Pero por lo que acabamos de mostrar acá, podemos escribir a la probabilidad de A interceptado B sub 2 de esta manera, como la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 2 por la probabilidad de B sub 2. Y así sucesivamente. A esta expresión que aparecen acá, estas expresiones que aparecen acá, se lo conoce como el teorema de la multiplicación, ¿sí? O sea, no es otra cosa que el teorema de la multiplicación. Entonces, si sustituimos todas estas expresiones que tenemos acá, nos queda demostrado el teorema de la probabilidad total. O sea, nos queda que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 1 por la probabilidad de B sub 1 más la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 2 por la probabilidad de B sub 2 más la probabilidad de A si previamente ocurre B sub 3 por la probabilidad de B sub 3 más punto suspensivo más la probabilidad de A si previamente ocurre B sub n por la probabilidad de B sub n. Entonces fíjense que acá por el teorema de la multiplicación pudimos deducir todo esto y llegamos a la fórmula, ¿sí? O a la expresión que permite calcular la probabilidad total de un suceso